Los organizadores, muchas gracias, Luis, por tu amabilísima presentación. Muchas gracias a las autoridades que hoy nos acompañan y a todos los asistentes. Nunca me habían dicho que soy muy atractivo en los desayunos, así que me da una enorme moral e intentaré estar a la altura y mantener ese atractivo para que sea desde luego interesante para todos los asistentes haber acudido, no solo porque se desayune, sino porque hayan escuchado algo que les merezca la pena. Puedo decir, siguiendo muy brevemente con la semblanza, que desde 2008 me dedico con intensidad, casi en cuerpo y alma, al medio ambiente, y que después de más de 4 años dedicado al medio ambiente he tenido la oportunidad y la suerte de poder vivir el medio ambiente en sus distintos grados, desde vivirlo cerca de la población, con alcaldes de municipios pequeños, con agricultores, ganaderos, ver la dificultad que tienen en ocasiones las gestiones de la gestión de las protecciones medioambientales y su relación con la población local. Y he llegado también a participar en las cumbres de Naciones Unidas más globales y más generales sobre el medio ambiente, la cumbre de Río de Desarrollo Sostenible, la futura cumbre de Doha de Cambio Climático. He escuchado, por tanto, desde alcaldes y vecinos hasta Hillary Clinton o Ahmadinejad hablando de medio ambiente. Y de todo ello puedo decir que en el discurso de todos los responsables está el medio ambiente como un valor, que nadie prescinde o nadie se permite hablar en negativo del medio ambiente, y que en la política de todos estos líderes está en su agenda el medio ambiente. Es un valor indiscutido y asumido por las distintas sociedades, por los distintos regímenes. Ya es un valor global. No puede ser de otra manera. El medio ambiente no es más que la realidad física sobre la que desarrollamos nuestras vidas, sobre las que se desarrollan nuestras políticas. Hay pocas cosas más reales que un río, que una montaña. En una sociedad desarrollada como la que vivimos hay una serie de valores intangibles y otros que son reales. Esos valores intangibles quizá han sido los que han marcado el desarrollo del siglo XX, del siglo XXI, el conocimiento, la formación, la tecnología, pero la realidad física sobre la que actuamos está siempre ahí, y la conciencia de que esa realidad física debe cuidarse cada vez es más creciente. Y en una época como la actual, en la que nos replanteamos hacia dónde debemos caminar y cuál es el futuro, tener en cuenta y la gestión de esa realidad física y de cómo debemos ser cuidadosos con ella es cada vez más intensa y más creciente. Sí diría que en materia de políticas medioambientales lo que no ha habido es una explicitación clara de cuáles eran sus objetivos. Las políticas medioambientales en ocasiones han sido confusas porque no se ha dicho claramente cuál es el objetivo. Han servido para muchas cosas. A veces simplemente se han utilizado también para entorpecer, para hacer una labor meramente de lucha o propaganda política, y de ahí que haya habido cierta confusión y que a veces la sociedad no haya entendido determinados requisitos o determinadas protecciones medioambientales, y tenemos en cierta parte culpa los que nos hemos dedicado a instrumentalizar ese debate medioambiental. El objetivo de la política medioambiental es claro, el más general es permitir que la sociedad o que la generación actual cubra sus necesidades sin mermar la posibilidad de que las generaciones futuras sigan cubriéndola. Es decir, este es el objetivo general. Luego ya en cada ámbito vamos especificando, pero el objetivo que buscamos es el de un desarrollo sostenible, un desarrollo duradero, un desarrollo que pueda mantener la vida de los que estamos aquí sin limitar o sin mermar, sin dejar esto esquilmado para los siguientes. Esa es la política medioambiental, o el gran objetivo de la política medioambiental. Antes de entrar en detalle de qué estamos haciendo nosotros en política medioambiental, sí quería atacar o por lo menos discutir 3 grandes prejuicios que hay en materia de medio ambiente, 3 grandes tópicos que se dan por buenos y que yo no doy por bueno y que no estoy dispuesto a asumir. Uno es la fatalidad o el fatalismo en materia de medio ambiente, muy extendido en este ámbito. Ese que considera que el desarrollo nos lleva inexorablemente al colapso, que el desarrollo hay que pararlo porque esto va irremediablemente a colapsar. Creo en la capacidad del hombre de salir siempre de sus atolladeros, de encontrar caminos y de encontrar vías para gestionar mejor, y así lo ha demostrado a lo largo de la historia. Esto, en modo alguno, supone minusvalorar los riesgos medioambientales. Los riesgos medioambientales están ahí, y una mala gestión de nuestra realidad física nos puede llevar, no sé si al colapso, pero desde luego a calidades de vida inferiores a las que a nosotros nos gustaría y nos gustaría para las generaciones futuras. Es decir, no soy fatalista, ni lo somos en el Ministerio, ni por supuesto, si le conocen, lo es el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en modo alguno es
fatalista no es nuestra orientación, pero sí somos conscientes de los riesgos que implica una mala gestión del medio ambiente. Segundo gran prejuicio que quiero rebatir, el que contrapone protecciones medioambientales y crecimiento económico, el que considera que a mayores exigencias medioambientales, menor crecimiento económico. Creo que es al revés. Y creo que el crecimiento económico tiene que ir en paralelo, pero además puede ir en paralelo con las protecciones y las mayores exigencias medioambientales, que para proteger el medio ambiente necesitamos una sociedad rica, una sociedad que crezca, que difícilmente vamos a ser capaces de proteger nuestro entorno si no crecemos, si no generamos oportunidades, si no generamos trabajo, si no generamos crecimiento. Es ridículo. Aquellos que creen que lo que hay que hacer es parar el crecimiento para proteger más el medio ambiente se equivocan. Yo quiero una sociedad más desarrollada, una sociedad que crezca, que genere oportunidades. Será una sociedad, desde luego, mucho mejor para gestionar o para conservar el medio ambiente. Y, desde luego, así tiene que hacerse. Y en los países en vías de desarrollo, con más razón aún, deben crecer y desarrollarse para gestionar mejor su entorno. Esa parálisis que piden algunos no tiene ningún sentido. Y el último de los prejuicios y de los tópicos es aquel que dice que las políticas medioambientales son políticas de izquierdas. No estoy dispuesto a aceptar eso. Los que nos dedicamos a la gestión medioambiental entendemos que la política de este gobierno de la política medioambiental es una política, procuraré no mover el atril, una política de todos, una política que no es ni de izquierdas ni de derechas, que es una política de todos. Ni el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ni yo mismo, ni los directores generales, que los veo por aquí del Ministerio, estamos de paso en esto, ni somos unos meros invitados, ni unos intrusos en un territorio que no es nuestro. No es así. El medio ambiente es también nuestro y ahora mismo nos toca gestionarlo. No es una política de izquierdas. Lo que sí ha habido es mucha propaganda, mucha utilización de las políticas medioambientales. En adelante lo que propongo es, díganme cuál es el objetivo de esa política medioambiental, díganme cómo se desarrolla y luego evaluemos si se han cumplido los objetivos y dejemos de decir si en su origen había una buena intención o no, o si procedía de un ámbito o de otro. Eso en realidad da igual. Veamos cuáles son sus objetivos y si se han cumplido. Por ponerles un ejemplo concreto del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero no por ello no merece la pena entrar. Si el objetivo era, en la política hidráulica, abastecer a la cuenca mediterránea de agua para el abastecimiento humano y para la agricultura, y se apostó por construir unas desaladoras que han costado, ya llevamos invertidos 1.664 millones de euros y llegaremos a 2.400 millones de euros, y esas desaladoras no producen el agua a un coste que sea adecuado para la agricultura, que la agricultura pueda asumir. La política es fallida, provenga de quien provenga y la haya lanzado quien la haya lanzado. Ahora, los que nos toca gestionar, buscaremos cómo dar salida a esto. Pero esa política, por muy bien intencionada que sea, no es una política correcta. Tenía que haberse planificado bien y no ha cumplido sus objetivos. Esto es lo que yo propongo en materia de medio ambiente, valorar las políticas por sus objetivos y por cómo se han desarrollado y si se han cumplido o no esos objetivos. Bueno, discutidos estos tres prejuicios en materia de medio ambiente, me centraré un poco más en lo que vamos haciendo en la Secretaría de Estado y procuraré ser breve. Ayer entregábamos un premio a los chiringuitos responsables en esta apuesta que estamos haciendo por buscar aliados nuevos en materia de protección del medio ambiente, y el premiado nos asustó a todos cuando subió y dijo que él era modelo Fidel Castro, que empezaba a hablar y no sabía cuándo iba a acabar, lo cual me dejó francamente preocupado. Luego el hombre en un cuarto de hora más o menos se controló y paró. Yo, como buen opositor que fui en su momento, controlo el tiempo, o sea que no se asusten. En la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el objetivo principal es ordenar lo que nos encontramos y ordenar las múltiples relaciones y las situaciones que ahora mismo tenemos. Hemos encontrado una situación enormemente desordenada en lo jurídico, en lo económico, en lo presupuestario, y nos va a llevar tiempo y esfuerzo ordenar esa situación. Ese orden en ocasiones no será muy lucido, pero va a sentar las bases de una mejor sociedad, de una mejor oportunidad de crecimiento y una mejor administración, y de una administración mucho más eficaz. En ese orden, lo primero que hemos hecho ha sido mejorar nuestras relaciones con la Comisión Europea. Una de las primeras entrevistas que tuve al ser nombrado fue con el representante el encargado de medio ambiente de la representación que tiene la Comisión Europea en España, que me dijo que éramos el país con más procedimientos de infracción abiertos, y además me sacó un listado muy numeroso de los que en un futuro preveía que nos iban a abrir.
Desde ese momento hasta ahora hemos trabajado mucho por mejorar las relaciones con la Comisión, por comprometernos a mejorar y a cumplir aquellos procedimientos que teníamos abiertos y sobre todo por cambiar una filosofía, que eso es algo que quiero decir desde ya y muy claro. Vamos a ver, nosotros queremos cumplir con las directivas comunitarias y con los objetivos que se ponen porque nos interesa y porque creemos en ello, porque son positivas, no porque va a venir este señor a sancionarnos. En materia de medio ambiente siempre estamos hablando de cuándo nos van a sancionar y la sanción que va a venir y cuánto va a suponer esa sanción. No. Nosotros somos parte de este club, que es la Unión Europea, queremos estar a la cabeza de este club y queremos hacerlo como el que mejor, no porque nos vengan a sancionar. Es decir, cuando veo a mis colegas daneses o suecos, es que no se plantean que les vayan a sancionar. Bien, yo quiero ser de esos también. Yo quiero trabajar a la cabeza de esto. No quiero que mi país sea siempre el que no cumple y el que a ver cómo salvamos con el cumplimiento. No, nosotros creemos en esto. Además, en ese orden, pues hemos empezado a ir modificando la legislación y modificando el marco normativo. Voy a beber. Modificando el marco normativo porque creemos que una simplificación y una mejor coordinación del marco normativo ayudará a una mejor gestión del medio ambiente. En materia de medio ambiente ha pasado que en los últimos 20 años se ha dictado una cantidad de normativa realmente asombrosa. La Directiva Hábitat, que fue una de las pioneras en materia de medio ambiente, es apenas del año 92, celebramos sus 20 años. Hace poco, yo estaba en primero de carrera cuando se aprobó aquella directiva. Jamás pensé que me dedicaría al derecho del medio ambiente. Cuando hablaba con mi padre, a qué rama del derecho me dedicaría, si le llego a decir que al de medio ambiente, me habría dicho que sí estaba loco, que de eso no vive nadie. Y sin embargo, pues el derecho del medio ambiente en estos 20 años ha cambiado considerablemente. Se ha extendido tanto que ahora necesitamos un proceso de coordinación de lo hecho, un proceso de aquilatar, de mejorar la técnica jurídica de lo que se ha ido dictando, proceso clásico en casi todos los ámbitos del derecho, que se ha ido produciendo a lo largo de la historia, se han ido haciendo recopilaciones, novísimas recopilaciones, nuevas recopilaciones, codificaciones. En el ámbito del derecho del medio ambiente merece la pena ahora una simplificación, una mejor coordinación, que no significa una desprotección. Por eso aprobamos ya un Real Decreto Ley en mayo, donde empezamos a tocar determinados ámbitos de la legislación, pues aguas, reforzamos el principio de unidad de cuenca, que además el Tribunal Constitucional había señalado que era base de la gestión del agua en febrero de 2011 y sin embargo un Real Decreto Ley de 26 de agosto volvía a abrir, volvía a poner dudas si el principio de unidad de cuenca era la base de la gestión hidráulica. Nosotros lo hemos querido marcar desde el principio. Simplificamos en materia de protecciones medioambientales sobre el territorio, tocamos la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, por ejemplo. Una de mis grandes preocupaciones después de haber gestionado el medio ambiente en la Comunidad de Madrid es esa superposición de protecciones medioambientales que existe sobre el territorio, descoordinadas entre sí. Sobre una misma hectárea de cualquier comunidad autónoma nos podemos encontrar hasta 7 protecciones ambientales diferentes. Sobre los mismos 10.000 metros cuadrados, una hectárea puede ser parque regional, puede ser monte y además ese monte puede ser una de las figuras que prevé la Ley de Montes autonómica o puede ser una de las figuras que prevé la Ley de Montes estatal. La Ley de Montes autonómica normalmente sigue el modelo de la Ley estatal del 57 y no está adaptada a la de 2003. Puede también puede ser un parque regional y por tanto tener un plan rector de uso y gestión, puede estar afectado por una protección de una determinada especie, desde luego será un hábitat, tendrá una cepa, tendrá declarado un LIC, todo eso sobre los mismos 10.000 metros cuadrados. Saber qué uso es compatible y qué no es compatible sobre ese territorio es realmente difícil, requiere un nivel de manejo, 7 normas sobre los mismos 10.000 metros cuadrados, difícil. ¿Qué proponemos? Vamos a integrar estas protecciones y vamos a buscar instrumentos únicos que recojan todas esas protecciones en un mismo instrumento para facilitar la vida al que lo tiene que aplicar y al ciudadano darle un marco de seguridad jurídica donde pueda desenvolverse. Esto lo hemos ido haciendo desde mayo, ese Real Decreto Ley se ha tramitado después como ley ordinaria y seguimos avanzando en materia de evaluación ambiental. Hemos ya presentado un anteproyecto de ley de autorizaciones ambientales integradas, más acorde a la directiva comunitaria que el que teníamos. Tenemos ya redactado un borrador de nueva ley de evaluación ambiental. Las evaluaciones ambientales merece la pena también meterse con ellas y meterse con ese procedimiento. Es un procedimiento enormemente inseguro. Es un procedimiento que puede durar desde 1 año y medio hasta 10 años. Nos hemos encontrado con procedimientos administrativos que llevan
tramitándose 8 años y no se resolvían. Y además no solo no se resolvían, sino ya no se sabía si hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia otro. Lo primero que, cuando me explicó la directora general la situación de alguno de estos procedimientos, la primera tentación fue: descuelga el teléfono, llama al promotor y pregúntale si usted está vivo y si además de vivir sigue interesado en esto, porque en 10 años su vida puede haber cambiado mucho. Vamos a dar un marco mucho más seguro a los procedimientos de evaluación ambiental, y este esfuerzo merecerá la pena. Igualmente, la evaluación ambiental estratégica, que es una evaluación que se antepuso a la evaluación de proyectos, deberá ser coordinada con los procedimientos de evaluación de proyectos, puesto que si no estamos repitiendo trámites muchas veces y merece la pena ser más eficaces. Esta eficacia no merma en modo alguno la protección, y mejorar la técnica jurídica y mejorar los procedimientos administrativos en modo alguno es desproteger, como a veces se nos critica. También hemos tocado la ley de costas, hemos presentado ya y se está tramitando en las Cortes un proyecto de reforma profunda de la ley de costas. La ley de costas desde el año 88 ha tenido aciertos y ha tenido problemas. Sabemos dónde están los problemas de su aplicación. Había 25.000 expedientes sin resolver en el Ministerio, y eso son situaciones que no se pueden permitir. Vamos a dotarnos de un instrumento que permita resolver esas situaciones. La ley de costas busca, por una parte, evidentemente, proteger el litoral como una de las grandes joyas medioambientales que tiene nuestro país, y por otra parte, aportar seguridad jurídica. No puede volver a pasar, porque es muy malo para nuestra imagen que un ciudadano, desde luego español, pero un ciudadano europeo, que se han quejado mucho al respecto, acuda al mercado español y compre una casa en escritura pública y la inscriba en el registro de la propiedad, y después llegue un deslinde y se encuentre, y nadie le había avisado, con que ya no es propietario de esa casa, sino es un concesionario de una concesión limitada en el tiempo, no transmisible inter vivos y simplemente transmisible mortis causa a un hijo, a sus herederos, siempre que estos aparezcan con en un año desde la fecha de su fallecimiento, si no directamente se extingue. Esto es despatrimonializar a la gente, y esto es francamente negativo. Es decir, tenemos que dar garantías para que eso no pueda volver a pasar. Tenemos que coordinar la ley de costas con el catastro y, desde luego, con el registro de la propiedad. No puede haber deslindes sorpresivos. No es positivo para nuestra imagen de país. Ni ganamos nada, ni protege siquiera el litoral. Esto es simplemente un auténtico desastre que debemos mejorar y al que debemos responder. Seguiremos modificando legislación, modificaremos la ley de aguas, modificaremos la ley de parques nacionales, pero bueno, no quiero hablar solo de modificaciones legislativas. Este señor, como es abogado del Estado, lo único que va a hacer va a ser leyes. No, también haremos alguna cosa más. En materia de aguas, por hablar ya de los sectores que están dentro de la Secretaría de Estado. En materia de aguas, diríamos que tenemos 3 grandes pilares en los que centrarnos, o 3 grandes ejes. El primero es el que hemos hablado, el que llamamos ciclo integral del agua. Se trata de ligar abastecimiento y depuración y dotarnos de un marco de seguridad que permita atraer inversores privados al ámbito del agua. Con una coyuntura o en una situación de recortes presupuestarios, necesitamos la ayuda del inversor privado en el ámbito del agua, y a cambio tenemos que ofrecerle la seguridad de que va a poder cobrar y que va a estar tranquilo en su inversión, que no se va a ver sorprendido durante su inversión por alguna circunstancia imprevisible. Si no, él mismo no obtendrá financiación. En segundo lugar, en materia de aguas nos vamos a centrar en un plan para proteger las grandes infraestructuras. Las grandes infraestructuras de agua son relevantes, enormemente relevantes para el abastecimiento de las poblaciones y para la agricultura, y debemos hacer un plan para, muchas de ellas tienen más de 40 años, para su conservación y para su mantenimiento. Y en materia de aguas, en último caso, el último gran eje será un plan para prevenir los resultados o para prevenir las posibles catástrofes. Estamos viendo cómo reiteradamente se producen fenómenos meteorológicos de lluvias torrenciales que producen enormes daños. Vamos a tener que orientar desde ya nuestra política y nuestras inversiones a buscar cómo prevenir esas situaciones, que no siempre va a ser posible, pero podemos mitigar los resultados de esto si nos anticipamos y vamos orientando nuestra política de esta manera. En materia de cambio climático, ¿qué nos hemos encontrado en materia de cambio climático? Cambio climático nos hemos encontrado sobre todo con unos compromisos internacionales muy importantes firmados por el gobierno español y que estábamos lejos de cumplir. El ya conocidísimo protocolo de Kioto. Puedo decir
como anécdota que el otro día en el Consejo de Ministros que tuvimos en Bruselas y tratamos este tema, perdimos el avión porque se alargó y tuvimos que volar vía Ámsterdam, y en Ámsterdam la directora de la Oficina Española de Cambio Climático y yo llegamos a la puerta del avión y allí había 100 japoneses de Kioto. Y entonces yo pensé que aquello era una señal. En mi vida me había cruzado con un japonés de Kioto y hoy que vengo de hablar de Kioto todo el día, vuelo a mi país, a Madrid, con 100 japoneses de Kioto. En fin, me hizo reflexionar si aquello me estaba mandando una señal de algún sitio. El caso es que hemos puesto nuestros esfuerzos en cumplir el protocolo de Kioto. Hemos hecho una negociación internacional realmente que ha salido muy bien. Hemos adquirido derechos en una cantidad que nos va a permitir el año que viene estar ya en condiciones de cumplir el protocolo de Kioto, pero además queremos dar un giro copernicano a esto. No nos conformamos con comprar derechos fuera o comprar derechos de otros países. Queremos impulsar proyectos internos que realmente reduzcan emisiones. Así hemos iniciado un proyecto de un fondo verde, fondo de proyectos clima que llamamos, que comprará la reducción de emisiones que acredite los proyectos que se realicen en España. Hoy mismo sabremos cuáles han sido los proyectos que ganan o los proyectos adjudicados que recibirán esta ayuda, que será comprar la tonelada de CO2 que acredite que reducen, y a lo largo del año que viene, con mayor dotación presupuestaria, seguiremos en esta línea. Por lo demás, acudiremos a la cumbre de Doha de cambio climático, seguimos colaborando con la comisaria europea, que en ocasiones nos pide ayuda para mediar con otros países con los que ella a veces tiene más desavenencias. Bueno, nos vamos haciendo una imagen de que estamos comprometidos en esto, siempre de una forma realista. Nosotros no queremos fijar objetivos irreales, queremos fijar aquellos objetivos que sabemos que podemos llegar a cumplir o que con una cierta razonabilidad podemos cumplir. Hay campos relacionados con el cambio climático que esta sociedad merece la pena todavía que desarrolle. La eficiencia energética en nuestro país tiene todavía mucho campo de desarrollo. Desde luego que hay un campo pendiente de desarrollar en nuestro país, que es la fiscalidad verde, cómo utilizar ese instrumento que es la fiscalidad, para orientar hacia conductas más consideradas con el medio ambiente, para incentivar aquellos comportamientos que sean menos agresivos con el medio ambiente. Todavía no está suficientemente desarrollada. Y en general, dado que hay que dejar un tiempo para preguntas, diría que todas estas políticas buscan un objetivo. El objetivo es ser más eficaces, proteger al ciudadano y a la vez no desproteger en modo alguno el medio ambiente. Nuestra política medioambiental pivotará siempre sobre el individuo. Una política medioambiental que se olvida de las personas es una mala política medioambiental. Leí hace poco un libro de un conocido ecologista que fue secretario general de ADENA, Jared, que decía: después de 16 años estudiando los pájaros en Guinea Nueva, Papúa, he llegado a la conclusión que lo que realmente me preocupan son los habitantes de Guinea Nueva, Papúa. Pues nosotros tenemos esa misma idea. Nos preocupan las protecciones ambientales, nos preocupa el control de las emisiones y sobre todo nos preocupa la gente, y para eso orientamos y en eso trabajamos, para que la gente viva mejor y para que nuestro país tenga mejores estándares y mejor calidad de vida. Creemos que a futuro la economía verde es un campo, y que ese campo y ese desarrollo más verde va a generar oportunidades, va a generar posibilidades de negocio, va a generar puestos de trabajo más cualificados. Hemos estado analizando la evolución de los puestos de trabajo de la última década y vemos que en el sector verde los puestos han ido siempre creciendo, y que es un sector donde la destrucción de empleo por la crisis ha sido menor que en otros campos. Así también nos orienta la Comisión Europea. Tenemos que avanzar hacia esa economía verde, hacia una economía que ahora se llama también circular, una economía que desarrolla patrones de producción y consumo ya orientados al reciclado y a la reutilización, una economía que orienta los residuos o la gestión de residuos. Los residuos ya no son basura, los residuos son la materia prima de otro producto, y tenemos que avanzar hacia esa visión circular de la economía. Y en fin, quedan muchas cosas por hacer, quedan muchas cosas por decir. De hecho, yo me he dejado mi discurso en el coche, con lo cual lo utilizaré en otra ocasión, y sabiendo que el éxito de estos desayunos, pues ya tengo el discurso para la próxima vez. Sí diría que todas estas cosas que quedan pendientes requieren la colaboración de todos los ciudadanos, requieren la colaboración de las empresas privadas, que las empresas privadas nos van a tener a su lado en su internacionalización,
que la administración española en materia de aguas, en materia de gestión de medio ambiente, en materia de costas, acumula un conocimiento muy importante y que ese conocimiento está, desde luego, para ayudar a las empresas españolas, que los ministerios que tenemos competencias en medio ambiente, en agua, en costas, en transportes, el sector público empresarial, los organismos de investigación tienen que estar al servicio de las empresas españolas ahora mismo más que nunca, y que quiero que las empresas españolas del agua y las que se relacionan con nuestros sectores se apoyen en nosotros y vean en nuestro ministerio un aliado. Se acabó la visión de esa administración distante o lejana al sector privado como un gendarme o como un exclusivo controlador. Os seguiremos controlando, por supuesto, pero además os vamos a ayudar en todo lo que podamos, que para eso formamos parte del mismo equipo. Y eso no se ha dicho muchas veces y sí que creemos en ello. Y a usted por su intervención. Comenzamos con las preguntas en el escaso tiempo que tenemos, ¿no? La verdad es que, como ha tocado tantos temas, tantos como tiene su propia... las competencias que tiene su propia secretaría. Empezamos por el cambio climático y le voy a citar en principio literalmente las palabras que dijo Barack Obama hace apenas unos días. Decía Obama, literal: yo soy un firme creyente de que el cambio climático es real, que se ve afectado por el comportamiento humano y las emisiones de carbono, y como consecuencia creo que tenemos una obligación con las generaciones futuras para hacer algo al respecto. ¿Suscribe usted estas palabras en el sentido de que la acción humana es realmente la causante del cambio climático? La acción humana, desde luego, que tiene una influencia sobre nuestro entorno innegable. Por supuesto que la tiene. No soy científico para conocer exactamente sus efectos, pero que la acción humana y que todo nuestro comportamiento influye y tiene efectos, desde luego. El cambio climático tiene una componente que es los compromisos internacionales que vamos adquiriendo y, por otra parte, y en paralelo, el avance del conocimiento científico sobre el cambio climático y sus consecuencias, del que todavía vamos aprendiendo semana a semana. Entonces, el cambio climático, desde luego, que es una de las cuestiones relevantes que está en la agenda internacional, que hay que tener en cuenta, y donde además España tiene unos compromisos internacionales importantes que los que nos encargamos de la gestión pública debemos trabajar por cumplir. Además, diría una cosa más. A nuestro país le interesa posicionarse en una imagen de país respetuoso con el medio ambiente, cumplidor. En eso, esa imagen será interesante también para todas las empresas españolas que se internacionalicen. Va a ser, desde luego, un elemento competitivo importante para ellas, que vengan de un país donde las cosas medioambientalmente se hacen bien. Siempre se preferirá contratar a una empresa que venga de un país con una buena imagen medioambiental que una que no lo tenga. Así que esto es una obligación de todos. Muy bien. España, según el protocolo de Kioto que usted ha comentado, solamente puede incrementar sus emisiones de gases un 15% en el periodo del año 2008 a 2012 respecto al año 1990, pero en los últimos 4 años ya lo hemos rebasado, estamos en un 27, casi un 28%. Por eso se prevé que al finalizar 2012, como usted comentaba, tendrá un exceso de emisiones de 193 millones de toneladas de CO2. El gobierno socialista ya recurrió a la compra de derechos para compensar los excesos de gases y adquirió derechos por valores de 770 millones de euros. Usted ha comentado por encima, pero ¿cuáles son los planes para reducir las emisiones de gases más allá de comprar derechos? Bien, en la situación que nos encontramos a principios de año, ya no nos quedaba mucho margen de reacción para cumplir el protocolo de Kioto, más allá de comprar derechos. Lo que hicimos fue optimizar la negociación. Con apenas 40 millones de euros hemos conseguido prácticamente los mismos derechos de emisión que con los 770 millones anteriormente invertidos. Es verdad que la coyuntura ha sido más favorable, pero que también los negociadores que hemos escogido y el trabajo que se ha hecho desde la Oficina Española de Cambio Climático ha sido muy bueno. A futuro, desde luego que lo que pasa es que los resultados no son tan inmediatos. Tenemos que desarrollar campos como el de la eficiencia energética, tenemos que mejorar en los sectores difusos en general, en el transporte. Hay muchas vías y por eso ahora vamos a empezar enseñando qué proyectos pueden realmente reducir emisiones, y de ahí el Fondo Verde para el Clima, que en este mismo año hemos puesto en marcha y que va a enseñar proyectos que realmente reducen emisiones a cambio de comprarles las toneladas de CO2 que reduzcan. A lo largo del año que viene volveremos a sacar una convocatoria con más dotación y seguiremos impulsando estos proyectos pioneros de momento que acrediten reducciones en las emisiones de CO2. Sí, le hacen una pregunta en relación con esto.
¿Tiene sentido que Europa estemos tan empeñados en cumplir este compromiso de Kioto cuando países como Estados Unidos o China, ¿no? China especialmente, inaugura una central térmica, ¿no?, de carbón a la semana? Es una pregunta que le hace Juan María Fernández. Lo cierto es que nosotros tenemos ese compromiso y siempre que tenemos un compromiso tiene todo el sentido cumplirlo. Para eso nos hemos comprometido, o sea, eso de salida. A partir de ahí es verdad que soy partidario, y así se lo hacemos saber a la comisaria europea, que en ocasiones tiene otro planteamiento, de buscar cuantos más aliados mejor en materia de medio ambiente. En este campo, más quizá que en ningún otro, Europa debería trabajar más, y deberíamos todos trabajar más en buscar aliados y en buscar extender este compromiso por las reducciones de CO2, por el control de las emisiones de gases de efecto invernadero a todos los países, antes que estar dando siempre lecciones de que nosotros vamos por delante. Está muy bien que vayamos por delante, pero también parte de nuestro éxito será convencer a los demás. Bien, cambiando de tema, sobre la nueva ley de costas que su gobierno está impulsando y tramitando estos días, y de la cual es usted responsable directo, como decía, podremos hablar de muchos aspectos que están generando debate esta semana. En primer lugar, la posibilidad que se otorga al gobierno para evitar acuerdos de un municipio y que el gobierno central estime que son contrarios a la ley. Es la famosa cláusula contra el hotel Algarrobicos, ¿no?, y que ha provocado la queja de la FEM, de la Federación de Municipios, porque invade competencias de los municipios. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se está limitando la competencia local? Nosotros entendemos que no, por supuesto, por eso lo hemos puesto en la ley. Se trata de defender las protecciones que recoge la ley de costas sobre el litoral, la zona de dominio público y la zona de servidumbre. No entramos más allá ni en modo alguno en regular el urbanismo de los municipios costeros, nada más lejos de nuestra voluntad, pero sí que queremos establecer garantías para que la zona de dominio público y la zona de servidumbre que establece la ley de costas se respeten. Se conoce ya como la cláusula anti-algarrobico, pero es una cláusula que servirá para que el Estado tenga un mecanismo de reacción y evite la construcción o se pueda suspender la construcción ilegal antes de que esté ya hecha, porque una de las cosas que es evidente es que una vez construida tenemos ya muchos más problemas para resolver esa situación, y además es mucho más cara, mucho más ineficaz, es malo para el propio promotor, es malo para el ayuntamiento, es malo para todos. Entonces dotémonos de un mecanismo, en este caso preventivo, que permita responder antes. Bien, Pilar González, ¿cuál es la opinión del Gobierno? Bien, la opinión del Gobierno, en general el Gobierno en materia de concesiones ha acudido a prolongar las concesiones que existían sobre el dominio público. El problema de los puertos deportivos es que es una competencia autonómica, entonces lo que prevé la ley de costas es que sean las comunidades autónomas las que en el ejercicio de su competencia, como no podía ser de otra manera, regulen esta situación. Si las comunidades autónomas siguen el ejemplo de la ley de costas y se suman a esta prolongación de las concesiones, pues seguro que Pilar, que lo pregunta, estará muy satisfecha. Ahí ya cada comunidad autónoma decidirá en el ejercicio de sus competencias. Muy bien. Respecto a este tema también, otra pregunta. Hay 10 pueblos que van a estar exentos de la aplicación, porque al parecer no pueden derribarse tan fácilmente. ¿No cree que es un precedente que puede provocar reivindicaciones en otros sitios para recibir ese mismo tratamiento? Bueno, esos no eran 10 pueblos, son 10 enclaves que están tasados, cartografiados, que tenían determinadas circunstancias que los singularizaban, que se había intentado tramitar procedimientos de desafectación y llevaban tramitándose en alguno de ellos muchos años, pero no se había dado respuesta, que se habían quedado en una especie de limbo que no beneficiaba a nadie, y lo que da esta ley es una respuesta a esa situación. No se trata de una exención arbitraria, son situaciones muy singulares a las que no se había podido dar respuesta hasta ahora o no se había querido, y ahora queríamos dársela. Se plantea una dificultad ahí, y es una dificultad jurídica, que si el dominio público marítimo terrestre es un dominio público por naturaleza, si cabe desafectarla. Entonces el camino que se utilizó, que fue el procedimiento de la desafección, luego topaba siempre con desafectar algo que por naturaleza es dominio público total, que acababan los procedimientos encallados y no se les daba una respuesta. Ahora nos dotamos de un instrumento para resolver esas situaciones puntuales que merecen la pena, pensando en la mucha gente que está allí y que está afectada y que sus casas están afectadas por esta situación, pero desde luego que ni es arbitraria ni está injustificado que sean esos 10 enclaves concretos. Me preguntan aquí que
que nos diga 2 o 3 proyectos o medidas de los que se sienta especialmente orgulloso en relación a estos 10 meses en la Secretaría de Estado. Buena pregunta. Pues no sé si es orgulloso o no. Intento no mezclar mucho lo personal y lo profesional para no volvernos locos, pero sí diría que el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, dado que trabajé en ese proyecto también antes, pues es uno de los proyectos queridos y de los proyectos a los que he seguido con mayor interés. Me gusta mucho también el proyecto de la Oficina Española de Cambio Climático, de proyectos que incentiven la reducción de las emisiones de CO2, y hay un proyecto por ahí muy pequeño, que a mí a veces las cosas pequeñas en materia de medio ambiente son las que más encanto tienen y las que más me gustan, de recuperación del quebrantahuesos en Picos de Europa, que también me gusta mucho. Con lo cual, pues, por poner un ejemplo de distintas cosas, tenemos muchos proyectos, desde muy grandes, desde presas o nuevas presas, hasta proyectos tan pequeños como este, el quebrantahuesos, pero que tiene mucho encanto y del que me siento orgulloso, sí. Muy bien. Javier Delgado, socio de la empresa Cirrus Energía, le pregunta si podría explicar la postura del gobierno español, frente a la nueva directiva de la Unión Europea sobre eficiencia energética publicada la semana pasada. Bueno, la directiva de eficiencia energética ha sido ya aprobada. Había 2 visiones, la del Ministerio de Medio Ambiente, claramente favorable a esta directiva, la del Ministerio de Industria, que era quien acudía al Consejo de Ministros, en donde se discutió, de la Unión Europea, donde se discutió esta cuestión, que tenía una serie de prevenciones que tienen que ver todas con la situación presupuestaria y con la crisis económica. No es que no les parezca positivo ni bueno, es que hay que ser ahora mismo muy riguroso y medir muy bien los compromisos, y eso es simplemente lo que pasó, nada más. Francisco Garrido, de la empresa Proyectos y Medio Ambiente, le pregunta por qué cree usted que existen tantas diferencias en las tramitaciones ambientales entre las distintas comunidades autónomas si se basan en la misma legislación estatal. Bueno, es que se basan en la misma legislación estatal, pero primero cada una de ellas tiene luego su propia legislación de evaluación ambiental, o muchas de ellas tienen su propia legislación, que siempre ha ido a más sobre ese común denominador normativo que es la legislación estatal. Eso en ocasiones ha complicado mucho las cosas. Y luego son procedimientos que todavía son jóvenes, es un derecho joven, hay mucha inseguridad, se ha utilizado a veces demasiado exageradamente las denuncias a la Fiscalía y los procesos penales para parar procedimientos administrativos o para luego denunciar los resultados de un procedimiento, las resoluciones o quienes han informado o han intervenido a ellas en estos procedimientos. Esto hay que evitarlo y bueno, tenemos lo que tenemos, procedimientos muy largos, muy inseguros en cuanto a su duración y en cuanto a sus resultados. Y esto no protege ni desprotege el medio ambiente, como decía antes, simplemente es enormemente ineficaz. Me hacen otra pregunta. ¿Piensa que la respuesta de la sociedad española ante el cuidado del medio ambiente está al nivel europeo? ¿Cuál es la mejor política para mentalizar a los ciudadanos? ¿Campañas de concienciación con fuertes sanciones en el caso de incumplimiento? Bueno, pues que esté a nivel europeo, espero que sí. Trabajamos no solo porque esté a nivel europeo, sino porque esté al nivel de los mejores países, de los países más cumplidores en Europa, y para eso dedicamos nuestros esfuerzos en el Ministerio y en la Secretaría de Estado, para ser un país que no solo cumpla, sino que sea realmente pues, un referente. No hay que olvidar que nuestro país de la Unión Europea es el que más protecciones medioambientales tiene. Un 27% de nuestro territorio está protegido por razones medioambientales. La aportación que hacemos a esa red europea del medio ambiente, que es la Red Natura 2000, es la mayor de ningún país de la Unión Europea. Es decir, podemos y tenemos muchos valores de medio ambiente que no es que estén a nivel europeo, es que son el top del nivel europeo. ¿Cuáles son las mejores políticas medioambientales? Pues muy simplemente o muy brevemente diría que preferimos buscar aliados antes que sancionar, preferimos convencer antes que abrir procedimientos de infracción o sanción. Ahora, que en último caso ese aliado no acaba de entrar en la alianza, será sancionado, evidentemente. Pero, dado que es una causa común y una causa de todos, cuanto más aliados encontremos en esta materia, mejor nos irá. Otra pregunta. ¿España es uno de los países que están más retrasados en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua?
hasta el punto de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictó en octubre una sentencia condenatoria por no aprobar a tiempo la mayoría de los planes de cuenca de los ríos españoles. Si no llegamos a cumplir los objetivos que están fijados para el 2015, ¿cuándo piensa que se podrán conseguir? Pues los planes de cuenca tenían que estar aprobados en el año 2009. Nos encontramos cuando nos incorporamos a este gobierno con esa situación y que los planes de cuenca además tienen un procedimiento de una tramitación realmente compleja. De hecho, los periodos de información pública de estos planes de cuenca son los más largos que yo conozco, 6 meses de información pública. Son procedimientos realmente largos y con muchas garantías. Nuestro compromiso, el compromiso del ministro desde el primer momento fue cumplir con estos planes de cuenca. Para eso necesitamos un periodo. Hemos dicho que para diciembre de 2013 tendremos los planes de cuenca acabados. Nos incorporaremos casi ya a la segunda fase de estos planes, puesto que tenían una duración inicial de 5 años, 2009-2014, una evaluación y luego una nueva fase. Nosotros vamos a cumplir la primera fase a la vez que nos vamos a incorporar a la segunda. Pero tenemos que hacerlo, es uno de los grandes objetivos y tenemos que tener esos planes de cuenca en funcionamiento. Esos planes de cuenca se podrán luego mejorar, podrán depurarse, pero hay que tenerlos. Y también diría una cosa, con cierta tristeza, en la primera reunión que el ministro tuvo con el comisario europeo de Medio Ambiente, a la que yo asistí, escuchamos como el ministro decía, el comisario decía, no entiendo cómo un país que ha sido referente en materia de agua, que otros hemos copiado lo que ha hecho este país en materia de agua, de la gestión de sus cuencas, que ha sido el pionero en esta materia, ahora sea el más incumplidor y el que más retrasado vaya. Esto no nos gusta escucharlo y vamos a hacer todo lo posible para ponernos a la cabeza otra vez en materia de agua. Sí, sobre temas de agua le hacen 2 preguntas más. En primer lugar, Belén Velasco de La Razón. ¿El Gobierno baraja un posible trasvase del Ebro una vez que se haya concretado el Plan Hidrológico Nacional? Ahora mismo no es, el Gobierno ahora mismo no baraja un posible trasvase del Ebro, queda mucho por hacer y queda mucho pendiente de hacer. Hay que resolver muchas cosas antes para hablar ahora mismo de esa cuestión. Hemos hablado de que vamos a hacer los planes de cuenca. Una vez hechos los planes de cuenca vamos a trabajar en un plan hidrológico nacional y en un gran pacto nacional sobre el agua, que créanme no es demasiado fácil, pero con buena voluntad y con buena intención y con el esfuerzo de los consejeros autonómicos y con la generosidad en algunos casos de ellos a la que habrá que apelar, pues seremos capaces de gestionar esta situación, desde luego. No es una herencia fácil, pero vamos a trabajar para resolverlo. Muy bien. Sobre este tema del agua, Alejandro Maceira, director de IAGUA, le pregunta, usted ha anunciado recientemente que trabajaban en un borrador de la nueva ley de aguas. ¿Podría adelantarnos, cuáles serán las principales novedades? Todavía está en ciernes. Las principales novedades están en la línea de lo que he expuesto, que son los ejes de la política en materia de agua, avanzar hacia el ciclo integral del agua, a ligar abastecimiento y depuración, a dotar de un marco estable para que entre el capital privado, para que la colaboración público-privada de la que tanto hablamos sea una realidad en materia de agua, será uno de los grandes ejes. Por la otra parte, tenemos que avanzar en control de las situaciones ilegales, en control del consumo de agua. No es bueno que tengamos tantas situaciones ilegales en agua. Habrá que avanzar en regularizar esta situación, en controlar, en utilizar medidas de control, caudalímetros. Avanzaremos hacia el control de los pozos, porque la gestión de los acuíferos siempre tiene un objetivo por encima de cualquier otro, que es la conservación de ese acuífero. Muy bien. Santiago Molina, director del Instituto Superior de Medio Ambiente, le pregunta que de su lectura de la legislación actual en materia de evaluación de impacto ambiental se podrían interpretar cambios en el medio plazo en relación a los tiempos y periodos asociados al procedimiento. ¿Tiene previsto el Ministerio modificar el procedimiento de ella en el corto o medio plazo? Sí, desde luego que sí, que el Ministerio quiere tocar la evaluación ambiental y dar una mayor garantía tanto a los que tienen que aplicar y interpretar la ley como a los que se someten a esos procedimientos. Desde luego que sí. Muy bien. Y vamos acabando. En los últimos años estamos viendo proyectos internacionales como el tren de alta velocidad, infraestructuras, defensa, que comentaban el otro día don Pedro, también don Pedro Argüelles, donde van de la mano empresas privadas junto con
empresas públicas, organismos públicos, aprovechando la experiencia que tiene España en gestión del agua, donde somos una referencia, como usted decía. ¿Existe posibilidad de trabajar conjuntamente fuera de nuestro país en este momento, tanto colaboración pública-privada? Sí existe. Lo que estamos es trabajando en buscar cuál es la forma de ayudar a nuestras empresas que se dedican al agua de la manera más eficaz. Y le estamos dando vueltas. Si es haciendo una de garante, certificador, revisando sus proyectos, es decir, estamos abiertos y para eso consultaremos también a las empresas para que nos digan qué necesitan o qué piden de las administraciones españolas y de este ministerio, qué les serviría para su proceso de internacionalización. Desde luego que sí, y vamos a estudiar todas esas posibilidades. Ya. Muy bien. Para terminar, una pregunta fuera un poco del ámbito de política medioambiental, ya que hoy es 20 de noviembre, hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones, y entonces, ¿cuál es la evaluación? Iba a decir la broma ambiental, no, pero ¿cuál es la evaluación que usted hace, bueno, pues del rendimiento, ¿no? del gobierno aprobado, bien, pues, matrícula, esperando el rescate? ¿Cuál es el...? Supongo que sobre esta materia, además en un año como el que llevamos tan intenso, pues cada uno tendrá su evaluación. Puedo decir, y aquí diré algo exclusivamente personal, estoy orgulloso de trabajar en este gobierno. Trabajamos, y mi equipo que está aquí, muchas horas al día, muchos días a la semana. Le ponemos toda la ilusión y las ganas del mundo y a veces incluso hasta acertamos en algo. Y lo que puedo decir es que seguiremos haciéndolo y que al final del camino y del túnel seguro que habrá luz. Y veo aquí al subsecretario que mira al techo, porque es uno de los que más sufren esa tarea. Es decir, el equipo que está ahí, la gente que estamos trabajando y empleando algunos de los mejores años profesionales de nuestra vida en esta causa, tiene ilusión, y lo que percibo es esa ilusión, que todavía la sociedad no siempre o no la entiende en su conjunto, pero nosotros trabajamos con ganas y con ilusión y seguro que se verán los frutos, seguro. Sí, seguro que sí. Don Federico, muchísimas gracias. Hemos cumplido el tiempo con un rigor absoluto. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en el futuro, y a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia y esperamos contar también con ustedes. Gracias. Muchas gracias.